Si me preguntasen cuál es la estrategia más importante para jugar al ajedrez, te diría que es esta, la que te voy a contar en este vídeo. Da igual cuál sea tu nivel, es un vídeo que está dirigido a jugadores con un nivel de iniciación, que lleváis 2-3 años jugando al ajedrez o incluso menos, pero sea cual sea tu nivel, incluso si tienes un nivel mucho más alto, este vídeo, esta estrategia te va a servir. No es una estrategia concreta, es decir, no es algo que tengas que hacer en una determinada posición, pero sí que es una filosofía de juego, una forma de entender el ajedrez que sobre todo estaba muy arraigada en uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, que es José Raúl Capablanca, jugador de piezas blancas que vamos a utilizar en esta partida para que entiendas perfectamente cuál es esta idea y que te voy a contar enseguida. Bueno, en el año 1911, José Raúl Capablanca en San Sebastián jugó esta partida contra Samuel Bernstein. Vamos a ir avanzando las jugadas, no es demasiado importante la apertura, vamos a alcanzar la posición que se dio tras la jugada número 22, nos encontramos en una apertura española, siguió alfil por c6, bueno, es una forma de jugar poco habitual a día de hoy, ya más de 100 años después, para nada incorrecta, pero bueno, que ya sabéis que la teoría de apertura se ha ido refinando con el paso de los años. No es importante lo que está sucediendo ahora, simplemente lo voy pasando para que veas de dónde viene la posición clave, que es la que nos va a servir de pretexto para entender esta estrategia más importante que tienes que conocer en ajedrez. Torre a b8, el negro está atacando el peón, Capablanca lo defiende, siguió caballo g5, torre a d1, dama e5, dama e3, caballo e6, luchando contra este fuerte caballo centralizado, caballo c2, caballo e2, dama a5, caballo f5, caballo c5, caballo d4, viene aquí el rey, g4, torre 8, f3 y caballo e6. Y yo creo que es el momento de que nos detengamos a pensar y que incluso antes de que yo siga hablando, puede ser una buena idea que detengas este vídeo y empieces a pensar por ti mismo cómo evalúas esta posición, si te gusta con blancas, si ves una posición de riesgo para este rey que de pronto ha quedado desprotegido de sus peones y bueno, que pienses, ¿no?, cómo jugarías en este momento en el cual el negro ya tiene una amenaza muy concreta, que es capturar este peón, y si cae este peón, puede caer este siguiente peón. Pensemos que estos caballos pueden ser expulsados en algún determinado momento, caballo por caballo, este caballo puede ser expulsado, el peón puede ser vulnerable, no sé, son un conjunto de cosas que tenemos que tener presentes a la hora de evaluar esta posición. Mi idea no es contarte todo lo que está sucediendo en este momento en la partida, mi idea es explicarte lo que te decía al principio del vídeo, cuál es la estrategia más importante en ajedrez. Pues la estrategia más importante, si me tuviese que quedar con una única estrategia, a pesar de que hay centenares, miles de estrategias, es conseguir que tus piezas sean más activas que las piezas de tu oponente, porque eso es la catapulta que te va a llevar a poder producir ataques definitivos, ataques eficaces y que te van a permitir bueno, pues jugar para ganar la partida. Si nos fijamos en este momento, si nos detenemos un instante y hacemos una pequeña comparación de piezas, nos vamos a dar cuenta de que este caballo de f5 es seguramente la pieza más importante del blanco en esta posición. Es una pieza extremadamente activa que está en una posición muy reforzada por los peones. Esta pieza es muy próxima al rey de nuestro oponente, es decir, es una pieza que puede funcionar muy bien desde el punto de vista ofensivo, pero además es que está dominando prácticamente todo el tablero. Yo diría que en esta posición el caballo es la pieza más poderosa que tiene el blanco en este momento. También la dama es una pieza fundamental porque está jugando de manera armónica con el caballo de f5. Esta es una de las consecuencias cuando tenemos piezas más activas que nuestro oponente, y es que nuestras piezas empiezan a jugar coordinándose mucho mejor y empezando a complementar sus jugadas de una manera armónica.
Esta dama es una pieza muy importante, domina completamente todo el tablero, realiza una función ofensiva, defensiva, está medio controlando también la pieza, la dama del otro flanco en el que se encuentra, la dama de A5, es una pieza muy importante. Por supuesto el caballo también lo es, pero no tanto como el caballo de F5, lo vamos a marcar en amarillo, y si comparamos este caballo con el alfil, vamos a darnos cuenta de que este es un alfil que prácticamente no tiene movilidad. Y algo parecido sucede con las torres. Estas torres no tienen demasiada movilidad, están bloqueadas en principio por la acumulación de piezas en la columna E y por el peón de F7. Y en cambio, las torres del blanco se encuentran en una posición algo más desahogada, tienen más posibilidades de moverse en el tablero, están más centralizadas, tienen más espacio y son torres que en principio están algo más activas que las torres de nuestro oponente. Pero solo con esto no vamos a ganar. Y por eso es muy importante que cuando no sepas cómo jugar, te concentres en este concepto, en el de cómo hacer que tus piezas sean todavía más activas. Y la forma de hacerlo es pensar: si mis piezas volaran en el tablero, si yo pudiera llevar mis piezas donde quisiera, ¿dónde las llevaría? ¿Dónde me gustaría, por ejemplo, que estuviese esta torre? Me gustaría que estuviese en la casilla B7, me gustaría que estuviese en G2, ¿dónde me gustaría que estuviese este caballo? Tengo que pensar un poco eso, ¿no? Proyectar la potencialidad de mi posición y ver si soy capaz de alcanzar esa actividad de piezas. Y de pronto vas a ver cómo la coordinación se produce prácticamente de una manera mágica. En esta posición, Capablanca realizó una jugada realmente muy interesante y nada evidente. Realizó esta jugada, la jugada caballo E2. Una jugada que incluso puede parecer un error, porque si estábamos explicando que esta dama puede capturar el peón y luego que incluso puede capturar este y mi flanco de dama va a quedar completamente maltrecho, ¿cómo voy a permitir que esta dama capture este peón con esta retirada del caballo? Bueno, pues esta fue la jugada que hizo Capablanca y es una jugada, como te digo, brillante. Capablanca entiende que en esta posición inicial el caballo no está haciendo nada de provecho en la casilla de 4, es decir, es un caballo que está en una casilla muy bonita, pero no puede venir a F5, puesto que ya tengo un caballo que está muy bien. No me interesa cambiar este caballo por el caballo de 6, puesto que lo que haré será activar el alfil de mi oponente. De repente el alfil tendrá más actividad, no puede saltar ni a B5, ni a B3, ni a C2, no puede ir a ningún sitio. Este es un caballo que en realidad está muy bonito en D4, pero es un caballo que no está aportándonos nada a la posición y por lo tanto es la primera pieza que tenemos que mejorar. Caballo E2 tiene como objetivo trasladar el caballo a la casilla G3 y por último a la casilla H5. La estrategia más importante: lleva tus piezas a las casillas más activas posibles y consigue sobre todo que tus piezas sean más activas que las de tu oponente. El caballo ahora mismo en E2 tiene muchas más posibilidades de convertirse en una pieza todavía más activa que el alfil o que el caballo que en la casilla D4. Así siguió la partida: caballo E2, dama por A2. No le importó a Capablanca perder este peón, lo hace a cambio de ganancia de tiempo, es decir, mientras el negro se está entreteniendo en la captura de estos peones, el blanco va mejorando, captura el peón de C2 y finalmente el caballo alcanza la casilla H5. Hay que mencionar que también hay que integrar en nuestros planes los planes de nuestro oponente. La idea de que este caballo llegue a H5 está muy bien, es una jugada fabulosa, pero cuidado porque tenemos que tener cuidado si llevamos el caballo directamente a la casilla H5 con material de menos. Nuestro oponente puede realizar esta jugada, la jugada dama C5, cambiándonos las damas, y necesitamos nuestra dama para que todo se coordine. Lo hemos explicado antes, la dama es una pieza ofensiva, tengo material de menos, no puedo simplificar la posición y entrar en un final con material de menos, es algo que no me interesaría. Por eso Capablanca entiende que no importa perder el peón
siempre que no sean cambiadas las damas. Por eso intercala esta jugada, torre C1, la dama viene a B2 y finalmente alcanza su posición soñada. Recordemos, el caballo estaba en la casilla D4 y ahora está en la casilla H5 a cambio de tener 2 peones de menos, pero esto es algo que provoca perspectivas muy interesantes desde el punto de vista de las blancas. Es verdad que cuando analizamos esta posición con un ordenador, 100 años después, nos damos cuenta de que el negro puede todavía jugar con bastante precisión, pero en la práctica, desde una perspectiva humana, no es nada sencillo gestionar esta posición con negras. Imagínate jugar esta posición en la que tienes el juego completamente constreñido y que tus piezas están tan alejadas todavía de este rey, a pesar de que está algo desprotegido, pero la dama está haciendo la guerra por su cuenta y una pieza sola en muy pocas ocasiones hace jaque mate, ¿no? Bueno, caballo H5, la partida siguió torre H8, que no es la mejor jugada en esta posición, hubiera sido preferible torre G8, puesto que el punto más vulnerable de la posición es el peón de G7. Lo que pasa es que el negro entendió que el punto más vulnerable era H6 y que tenía que reforzar el punto H6. Bueno, realizó torre H8 y ahora torre E2, dama E5, y nos vamos a dar cuenta que Capablanca sigue con su estrategia. ¿Cómo conseguir que mis piezas sean más activas que las de mi oponente? Las torres prácticamente ya lo son. Los caballos prácticamente, bueno, y sin prácticamente, ya lo son también respecto al caballo y al alfil. Pero ¿y la dama? Mi dama es una pieza muy poderosa, pero la dama de mi oponente también está haciendo algo parecido a lo que está haciendo mi dama. ¿Cómo puedo evitar que esto sea así? Pues está muy claro. El objetivo de la jugada torre 2 era dominar la casilla B2, pero ahora, tras la jugada F4, de pronto esta dama no tiene casillas. No se puede mantener en esta importante diagonal defensiva del punto G7, así que se tiene que alejar. Y viene a la casilla B5. Y de pronto, mi dama también es una mejor dama que la dama de mi oponente, está en una posición mucho más activa. Ahora ya está todo más activo. No puedo conseguir que mi rey sea más activo. El rey no es una pieza de ataque en el medio juego, o no lo es prácticamente en ninguna ocasión. Hay ocasiones en las que sí, pero es un 0,00 muy poco por ciento. Hemos alcanzado una posición ya en la que todo está, digamos, al máximo de potencial, y es el momento de que empecemos a pensar en los golpes. No vamos a pensar en los golpes antes de alcanzar esta posición de máximo potencial. Capablanca sabía esto y realizó esta jugada. Caballo por G7. Empiezan ya los golpes. Estamos atacando la torre, pero no solo estamos atacando la torre, sino que ahora el caballo está amenazando triples. Atacando el alfil, atacando la torre. En la partida siguió caballo a C5. Hay que mencionar que caballo por G7 se hubiera encontrado con esta jugada. Caballo F6, jaque, y tras rey G6, única jugada en esta posición, tras caballo por D7, fíjate qué posición habríamos alcanzado. Una posición en la cual el blanco tiene 5 peones, es decir, tiene solo un peón de menos, pero este rey es que está prácticamente en mate, está en una posición de riesgo completo. ¿Cómo jugar en esta posición? Es una posición realmente muy complicada. Es una posición incluso, podemos decir que completamente perdida, de descoordinación total de las piezas del negro, en la cual no nos vamos a detener demasiado. Estamos amenazando avanzar el peón y luego hacer jaque mate con la jugada caballo F6. Es una posición calamitosa para el negro. Consciente de esto, el negro prefiere realizar la jugada caballo C5 y siguió caballo por E8, alfil por E8, y de pronto ya no tenemos una posición con material de menos, tenemos una partida prácticamente ganada. Siguió dama C3, amenazando jaque mate, todo se coordina solo con el caballo. Recordemos que hizo esta ruta, ahora se está coordinando con la dama no está aportando nada a esta posición, el caballo no está aportando nada, el alfil no está aportando nada, y
Y la torre no puede aportar nada, porque si viene la casilla G8, pues se encontrará con este ataque doble. Así que en la partida se jugó F6 a la desesperada, pero tras caballo por F6, jaque, rey G6, caballo H5, nuevas amenazas de mate. Siguió torre G8, F5, rey G5, dama E3, jaque, y el negro dejó de sufrir, prefirió abandonar, se impuso el decoro y abandonó en esta posición. Lo que le esperaba era la única, capturar el peón. Y tras torre G2, pues bueno, es que todo esto es desastroso, ¿no? Rey H4, pues le pueden capturar la torre. Y bueno, un poco después habrá mate en algún lugar. Es una posición completamente perdida. Y de esta manera, tan sencilla cuando te la explican, fue como ganó Capablanca, utilizando simplemente este concepto de conseguir que sus piezas fuesen más activas que las de su oponente. Por eso probablemente cuando hayas llegado a esta posición que te mostraba al principio, esta posición, quizá si no conoces esta estrategia, si no conoces esta forma de entender el ajedrez, te hayas podido enredar a evaluar aspectos que no son sustanciales en este momento. Espero que este vídeo te haya ayudado, que cuando juegues tus partidas lo puedas poner en práctica, pero sobre todo el ajedrez es un juego complejo que necesita práctica, que necesita aprendizaje prácticamente continuo, y por eso te invito a que te pases por nuestra escuela. Tienes 14 días completamente gratis y además apoyo de profesores, algunos de los mejores profesores del mundo en este momento, como el gran maestro Elizbar Ubilava, que ha sido entrenador de Karpov, Herminio Herraiz, Sandro Mareco, en fin, hay auténticos especialistas y te invito a que te pases por allí y la prueba es gratis. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Venga, te envío un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao!